Puedes seguir. Tu nombre era... Sí. Tony. Feminista poligamia. ¿Cómo penalista? Sí. Papelito para jugar en semestre. No lo veo fácil. ¿Ha puesto? No. Sí, ha puesto allí. Allí no. La de Martín. Si no está ahí es que está aquí. ¿Qué quiere decir eso? El reglamento establece que si un jugador no puede llegar a la hora que le toca jugar, paga 10 euros de priorización y tiene una hora de tiempo para llegar. Vale. Si no los quisiera pagar, Para eliminar. Si no estás, o pagas. a partir de ahora, entonces. ¿Quieres una hora? Ya. Se lo preguntaba porque digo, joder, que venía bien antes. No, ya me dijo mi madre que iba a pagar la penitencia. No sé qué rollo. Sí. La ley de nuevo, si no tuviera nada, seguramente estaba aquí a la hora, pero basta que te toca terminarlo. Y ahí, yo tengo. Es otro. No. Esto es para la gente para que no llega tarde, claro, se paraliza para que no, si a todo el mundo se llega tarde, todo el mundo llega tarde. Yo te lo digo ya. Pasa aquí y
que llega 5 minutos tarde, siempre llega 5 minutos tarde. Claro, pero eso, ¿qué trabajo te cuesta llegar 5 minutos antes? A ver, explícame. Tío, es que va con calor. Sí, vale, está controlado. Si pones hora de llegar a las 5, te va a llegar. Y había uno que decía, no, engañámoslo, llegamos a las 11:30 nosotros, decimos, vamos a tener que después a las 11. Ya nos has de explicar, porque saben de sobra que ya a las 11:30, sí, no adelantas nada. No adelantas nada. Lo único sí, que lo cambies de a las 11 y que lleguen, no lleguen directamente. Sí, directamente no llega. Y entonces sí, le puedes decir, bueno, esto hay que luego para nosotros los pecadores, Te digo, no, pero sí. Bueno, no hubo nada últimamente. Sí, Chipre no, fue a Estados Unidos, al US Open. Bien. Lleva la pasta. Qué bonito. No. No se ubica de aquí, Dime. Primero lo ves allá. Lo allá. Hoy la cuarta prueba, ¿no? Javier, siguiente, París. Rock, Juan Carlos. y siguiente, Levi. El segundo será eso. Y siguiente, Javier Reyes. sí, Pedro Ignacio. Siguiente debe ser el niño. Siguiente cuál sería. tres ponentes son que de Cristian. y Simón Andrés, que siguiente, Siguiente está Álvaro Martín. Martínez Caballero.
cuadro. Yo creo que ese que está aquí también del bicho. Sí, Bayer. sí. Diego Bayer. 6, cada 4. Y vamos por el cuarto cuadrado. Diego Bayer. Diego Bayer. Entonces, Pablo García, Belarmino. Luis Belarmino. El quinto cuadro, ¿dónde está? Aquí también. No, ahí, sí, sí. Sí, allí. Sí. Johnny, Jonathan. Jonathan será. Johnny, ¿no? Johnny, Jonathan García. triple. A la Jordi. Willy José Guillermo. Guillermo González. Caracandel. Pablo Carvalho. Pablo Guillermo. García. Carlos de García. Carlos García. Carlos García Sanperal. Sexto de Sí. José Ramón. El año que viene yo traigo. Bueno, cuando te venga te voy a costar agua. Díaz. Sí, 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 sí. Y el piloto de Hay uno nuevo.
otros Que luego hay gente que no quiere jugar con ella y esta pesa menos. Pesa más, no es menos. y ahí es que está haciendo la competencia en distancia. Uno de cambios de las veces. Es más fea. Sigue siendo más lejos tú, Le andará, ¿no? Le andará. En tiempo, por ahí andará. Sí, sí. En distancia sí. Ah, sí, no me tienes que... Pero sí tienes que recordarlo porque luego tengo que apuntar que estás pagado. Exactamente. Que hay alguno por ahí cuando vaya sí, es verdad, a ver el último lo sabe, a ver un día este sí, pasa el descanso, pasa de el aire no sé por qué no los traga el mar, ¿no? No, para. Aquí.
pasado, qué bien. Por favor, me saca la negra. Tantito, no me haga falta. Gracias. Bueno, bueno. Luego te doy el contacto de la clienta. Ah, muy bien, vale, muy bien.
Claro, ¿quién no lo sabe resolver? Claro, porque oye, decirle que me haya cagado yo, que no está conforme. Que nada más tienes que hacer tú, porque vosotros tenéis que aquí en blanco para sacar un micrófono que os dé la gana,
Y que no. No tengo ni la más mínima idea de lo que es. Bueno, lo he visto en móvil, a ver si está alguna manera, en internet, y a ellos, a ver días que están no sé qué, pero supongo que antes de aceptar, y amigos que está de acuerdo en la red, y tal, y además 4 cargos. Pues algo bien distinto, algún tipo de juego, eso que suelen cargar directamente, los de Apple, como eso me da cuenta de Apple Store y que va directamente en alguna factura que tienes que meter tu clave, exacto. Es imposible. Y ahí me están timando una encuesta de qué tal de noche. Cero. Volvieron a llamar ahí un par de horas, cero. Y ayer volvieron a llamar por la encuesta. Vamos a hacer 3 dice cero. Recomendaría usted cero malo tal y el 5 lo pensaría y el 10 Lo que quería saber era si igual lo recibo igual me falta la línea. Ayer lo había querido hacer una foto, pero a las 8 de la mañana me mandaron un mensaje a mi teléfono diciéndole que a las 12 de la noche yo no quería dormir. Que se aceptaba la solicitud de pasar a que no había hecho nada. Total presión y, oye, mira, si quedan 3 horas, o sabe Dios, para que desaparezca. Y asignarse una... ¿Sabes lo que me dijo la operadora? Me dice, denuncia, bueno. Cuando me dijo eso ya la voz ya saltó ya. Por 17 euros voy a denunciar yo que me cuesta un abogado que yo sé que lo voy a ganar, pero al final voy a pagar medio de usted dice eso sabiendo. Vamos, no la insulté porque yo no insulté. Es que eso ya es mala relación, porque no tenía por qué haber dicho eso. Un avión. Gracias, Ariel. Eso cuando me preguntan por la evaluación de la normalmente las chavales no tienen gusto para Nosotros no sabemos, pero últimamente cada historia va a ir. la nota de la impresión se puso a ver y por qué porque ese día se vio de manera por 17 euros es una burla. Pero salir inmediatamente ya no
Salí de Movistar porque en la oficina no tengo cobertura de cable. Fue el gran motivo. No, yo llevaba mucho tiempo pero el motivo de salir de Telefónica fue por eso, porque tenía que salir a hablar a la calle. Ahora todo lo que tengo es línea de móvil. Tuviera, hiciera frío, bueno, tenía que estar a la calle hablando por teléfono. Y lo hice a un mensaje ya. En Japón, si tienes poca cobertura en una oficina, tienes internet, te ponen una antena que va conectada a puntos de internet y se ha terminado a costa de bajar de se penaliza la velocidad de internet. Pero no tienes que salir a la calle. Yo telecable de manera que me saca y dice, mírame si está en zona de cobertura. Déjame que sí. No, si pasó lo mismo con Yastel. Sí, hay cobertura. Primero hay que probar, hay cobertura. Bueno, pues fuimos para acá, sin contrato permanente, sin nada, porque no quería nada a cambio. Y todo perfecto, firma aquí, le damos un número de cuenta, se ingresa el tal, y de ahí a 4 días me devuelven los 48 euros, mandan un mail, un SMS diciendo que me devuelven los 48 euros porque no puedo usarlo. Y tuve que llamar yo para preguntar y me dijeron, no, es que no tiene usted cobertura. Pero si me dijeron que tenía cobertura, yo no sé, no, la tipa lo de siempre. No hay con qué hablar. Ahora es igual, ahora es llegué a firmar el plan de mentira. No. Me llama el comercial y me dice que no hay cobertura. También. Internet, en casa tenía teléfono, y me mandaron el router, el pincho, para cuando llegara la línea y tal, y vino de Telefónica, bueno, líneas de Telefónica, porque era un séptimo interior. Adiós. Está muy complicado. No te ponen una línea. En marcha. Yo digo, oye, ¿cómo? Bueno, a ver si poner un anuncio. Empresa busca compañía telefónica para 6 líneas y una DSL. Por favor, contacte conmigo. ¿Dónde viene? No me enseñes. Aquí tenéis mira, el cambio de la convertida aquí, la antigua ahí cortado. Día 1. No tiene bien, ni marcha. Informe para empresas. Posible. Una locura, mucho riesgo, alto riesgo, riesgo de y aquí va. El informe de seguridad. ¿Sabes? Y algo para yo, para hacer casa de mi cuñada. Viene de Telefónica, pues de Telefónica, desde Paymo, que la tuve con banco. Cuando voy yo a decir, oye, ya estamos peleando, claro. Y bueno, pues se aplaza la instalación hasta su modo malo para el no, por lo menos que tú hubiera puesto otra excusa, ¿no? Me duele la cabeza, ya. No, mira que hay que tirar el cable desde pasarlo por un edificio y no está molido. Porque hoy no tenemos que venir con una unificación, con unos cambios o no.
Voy. Oye, voy a tener cobertura, cultura y tal. ¿Cuánto cuesta? 50 euros, ¿no?
Lleva una esperanza y una guarda.
Está prohibido. O lo cortan y dejan el elefante vivo para otra cosecha. Yo creí que gustaban y lo que veo súper claro, que cortar un colmillo sin matar al elefante no lo escucha. Drogado, únicamente. Si está drogado, pues bueno. Eso hacen a los parques nacionales. Sénalos y quiten los colmillos, vamos, se reúnen para que Los ladrones. antes de que lo hagan ellos, hacemos nosotros y los bichos quedan vivos, por lo menos. Porque es triste matar a los elefantes con la pieza de así, los tiendes por la piel Sí, siempre hay motivo. y ahí dejan a los pobres bichos. ¿Sabías ahora antes que los comían como una anda? Sí. Pues la comían. Ah, sí, sí. Lo digo yo, no te Yo llegué 2 veces en mi vida. digo una agua y pillarán y para mí. ¿Tiene alguien o no? No, vasco, alguna. Perdón, ahora. Estaba bien, pues a ver. No hay. Solamente las tarjetas de plata y las de oro van a bajar. Solo las de plata y las de oro. Por lo tanto, en el primer cuadro, no, porque ninguno, en el segundo cuadrante no hay nadie que tenga una de plata ni una de oro. Por lo tanto, no hay. Vale, bien, Son
¿Qué tal ese niño, Mami? Y estará crecidito, ¿eh? Ya me ¿Qué te parece, al padre o a la madre? al padre. ¿Al padre? O sea, a ti. Sí. Ah, bueno. No digo lo que quería. No, le daba los juguetes, no, porque El juguete no, ahora me daba más gusto cuando estaba en la zona. Ahora que todo lo quiere, todo lo mueve, y todo lo come, no. Esto está 24 horas de día. Estoy cansado ya. Ya muy bien, ya. Cuando la grande es más dolor de cabeza, ¿no? luego lo eché de Vete para todo, vete bueno, vete malo. Sí, a ver. Es la primera ronda, ¿no? para llegar en tercera ronda. Héctor Palmar con Javier Aparicio. Luna la torneo con Javier Amarillo, sí. Está jugando bien Aparicio, sí. Partida dura, ¿eh? Sí. Se puede ir a pizza a los dos, somos dos muy... He estado contando, ¿vale? Sí. Sí, con duelos, sí. Porque y bola. Eso sí no gana. Bueno, si ganas una Nobel, también tienes el ganar. Con la Nobel, ¿cogiste un libro de eso? Sí, cogiste. Yo lo explico yo. No, eso no tiene nada que ver. Vale, sí. Exactamente. Se realizan los jugadores que hayan participado en todas las pruebas y que no hayan conseguido ningún premio. Como revelan en el caso de haber conseguido una tarjeta Nobel, obtendría la inscripción en Bola 8. En Bola 10 tendría ese Bola 8 que es más caro. A cambio de su tarjeta. Y en el caso de obtener dos tarjetas nobles o un bronce, el premio constaría de 2 noches de hotel, la inscripción en Bola 8 y Bola 10. Si quieres una Nobel, has de ir de Bola 10 a Bola 8.
Si tienes dos jóvenes, te tienes ambas opciones. Pero nunca te deberías olvidarte de tocar hasta dos canciones o una noche y seguir con la opción de tener también el bueno, ahí,